aquellas entidades jurídicas privadas que se sientan afectados por la falta o la indebida aplicación de una ley administrativa o del contenido de esa ley administrativa, eh, y que pueda haber vulnerado derechos con sus autoridades, llámense alcaldes, llámense síndicos, llámense jueces de coactiva, llámense comisarios, en esa línea de lo que son los GATS, o por ejemplo, máximas autoridades en CNT, en CNEL, en los ministerios, eh, puede acudir a los tribunales contenciosos administrativos para que, de acuerdo con los procedimientos que establece la ley de la materia, los titulares de esos órganos, perdón, determinen si en efecto, me refiero los titulares del órgano contencioso administrativo, es decir, los jueces, eh, determinen si en efecto órganos de la administración pública o autoridades con potestad pública en la administración de este mismo nombre, eh, se les va a imputar la violación cometida eh, porque han realizado mediante un acto o por omisión del acto un caso afirmativo que declare la procedencia o la procedibilidad del procedimiento de lo contencioso administrativo, es decir, de la acción contenciosa administrativa, y como consecuencia que ese acto sea nulo o se revoque por efectos de su impugnación. Eso es en mayor o menor cantidad de palabras lo que produce esta jurisdicción contenciosa administrativa o, si quiere usted llamarle, esa acción contenciosa administrativa. Eh, Asimismo, la tutela judicial efectiva, aquella que está contemplada en la Constitución por el artículo 75 aproximadamente, habla claramente y en esto pues se fundamenta el tema constitucional en el contencioso administrativo, eh, que consiste o va a consistir en esa facultad de cada uno de nosotros o sus clientes mañana, cuando atiendan un caso de esto, puedan acceder a los órganos jurisdiccionales de infraconstitucionalidad o de entendimiento de legalidad cuando eh, esos actos adoptados sobre una determinada controversia jurídica hayan producido una vulneración. Y esto que les acabo de decir, o que les estoy comentando, tiene directa vinculación con lo que establecen tres artículos de dos normas que les voy a comentar. De tres normas. Por ejemplo, la norma que está contenida en la Constitución de la República en el artículo 173. Cuando les estén mencionando un artículo, quiero que lo ubiquen ya en la Constitución y luego que lo concuerden con los que les voy a comentar y así de forma sucesiva. Ese artículo 173 de la Constitución, ¿alguien tiene por ahí el 173 de la Constitución, por favor? A ver, léase el 173. Órganos. ¿Ok? ¿Qué es lo que habilita esa lectura? Pensar que debo
agotar la vía administrativa. Y la vía administrativa la van a agotar acorde con lo que determina el Código Orgánico Administrativo, denominado COA para efectos de entendimiento rápido. Les ruego, por favor, a ustedes, a sus compañeros, que enciendan la cámara. Así vayan caminando, vayan en el vehículo, lo que sea, enciendan la cámara. Si ustedes mantienen la cámara apagada, yo los saco de clase. Y asimismo, como lo entendemos desde esa norma 173 de la Constitución de la República, y que va a tener que ver con un acto administrativo como lo es el que está contenido en el 99 o 100 del COA, van a haber un desenvolvimiento procesal que está vinculado a artículos en la norma del Código Orgánico de la Función Judicial, como por ejemplo la 217, que le da la competencia en cuanto a funciones se refiere al juez de lo contencioso administrativo. Ahí están las competencias del juez de lo contencioso administrativo. Y esas competencias de ese juez tendrán que ver o estarán relacionados directamente con lo que determina el artículo 10, el artículo 11, el 12, y mejor dicho, desde el 9, 10, 11 y 12, con relación a ciertas competencias o a ciertos lugares en donde pueden ustedes demandar, dependiendo del actor, dependiendo del demandado, dependiendo si es sector público, dependiendo de algunas circunstancias que están contenidas en esos artículos que les acabo de mencionar del COGEP. Asimismo, en el mismo COGEP también se establece en el 306, o desde el 300, incluido el 306 y el 326, cuáles son las acciones que se plantearán desde el órgano del contencioso administrativo. ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Para qué van a servir? Y esa estará en el 326 del mismo COGEP. Y otras más que tienen que ver con, por ejemplo, suspensión de un acto administrativo contenido, en cuanto al contenido del mismo relacionado a la vulneración de un derecho subjetivo cualquiera, en cualquier momento y contra cualquiera de ustedes o de sus clientes. Entonces, ya tenemos claro entonces qué es a qué se refiere cuando hablamos de fundamentos constitucionales del proceso contencioso administrativo. En resumen, tiene que ver con la tutela judicial efectiva y con la acción emprendida para poder reclamar o impugnar un acto que por efectos de la mala práctica o, el- o la inatenencia de parte de un servidor público que tiene potestad pública, como son las máximas autoridades, pudiese desembocar en una acción que, como el contencioso administrativo, lo vamos a revisar en pleno, el desarrollo o el desenvolvimiento a través de una demanda de la jurisdicción contenciosa administrativa. Bueno, yo le llamo jurisdicción porque así es en realidad, aunque antes había lo que se le llamaba la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Hoy ya no es una ley de la jurisdicción, ahora es el COGEP,
que determina ciertas pautas y que establece, al igual que otros procesos como el sumario, como el monitorio, una jurisdicción, un tema relacionado con aspectos procesales en lo contencioso administrativo a partir del 306 y 326 del COGEL. Luego, también pudiéramos revisar este tema de la tutela judicial efectiva, hasta dónde alcanza, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta, damas o caballeros. Apréndanse en algo. Prefieran preguntar y no quedarse con la duda. La duda también puede matar. Y es más, si la duda los acompaña hasta el día del examen, bueno, esa duda puede ocasionarles daño a ustedes. Así que prefiero que la pregunten lo que ustedes quieran preguntar, no me interesa. A partir de la pregunta, puede que sea buena, o pueda que haya que modificar alguna pregunta, o puedo a lo mejor repreguntar para entenderla mejor y salir avante con lo que ustedes quisieran saber de esta parte de la materia. ¿Ok? Eh, Como les decía, la competencia de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo están a partir del 216, 217 inclusive, del Código Orgánico de la Función Judicial. Eh, con seguridad habrá momentos en que habrá que revisar el COGEP, habrá momentos en que revisar el COA, habrá momentos en que revisar la Constitución, habrá momentos en que revisar ciertos acuerdos ministeriales, habrá momentos en que revisar todos los actos que se generan a través de estos acuerdos ministeriales como parte de lo que corresponde a las políticas públicas que son dictadas por los ministros en esta legislación ecuatoriana. Eh, Hoy día les voy a dejar un deber, ¿no? Una tarea que va a quedar para el día próximo lunes, César, ¿verdad? Para el próximo lunes. Y El tiene que ver martes, doctor. para el día martes. Perdón, sí, lunes y jueves tenemos usted. Sí, doctor, el lunes, perdón. Ya, ya bueno, lunes y jueves, para el próximo lunes. La intención de la tarea siempre es para afirmar algo que puede quedar fuera de la explicación de la clase y que mejora el entendimiento del estudiante. Estas clases las vamos a ir haciendo eh, un poco más dinámicas a partir de correr del tiempo con ustedes. ¿Alguien me puede decir qué es un acto administrativo? Yo, eh, gracias, César. Gracias. Yo le pido a alguien que, si tiene la posibilidad de tener el COA en su mano ahorita, recordar lo que dice el artículo 98 del COA. Doctor, si quiere yo. Artículo 98, acto administrativo. Acto administrativo es la declaración unilateral de Por favor, voluntad. espera un momento, por favor. Ya. Belén Pisco Cañarte, Sí, ¿se encuentra doctor. aquí? Te Sí, prohíbo sí. terminantemente que me apague la cámara. Ya, ok. Gracias.
A ver, ¿quién está en la lectura? Yo. Artículo 98, acto administrativo. El acto administrativo es la Gracias, Mollín. declaración Chévere. unilateral de voluntad. Pero Ya, con voz de chino, con voz de chino. el acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo. Ahí tienen el acto administrativo. Algo de ese acto administrativo es posible que mañana les cause un perjuicio, una complicación a alguien de los administrados. Ya sabemos que los administrados somos todos, ustedes, yo, las empresas privadas, las compañías anónimas, las SAS, las limitadas, etcétera. Entonces, lo que vamos a tratar es de ver entre nuestro cliente y el abogado, saber en qué parte ese acto administrativo le vulneró un derecho subjetivo a una persona o al cliente, como les digo. Y entonces, a partir entonces de aquello, eh, ese ejercicio de la función administrativa va a producir unos efectos, algo que jurídicamente va a cambiar situaciones en el día a día de esas personas, ya sea porque los desvincularon de la administración pública, ya sea porque fueron sancionados, verbal escrito, escrito escrito, una multa pecuniaria, porque los han sumariado, etcétera, etcétera. Cada cosa tendrá que ver cuando se habla de COA, tendrá que ver con argumentación jurídica que permita determinar en lo práctico o en lo de derecho qué es lo que le ha causado o qué ha causado en esa persona determinada, eh, como le decimos, de a pie. ¿Qué, quería decir algo, César? Ah, ok, de acuerdo. De acuerdo con una sola modificación. Solo habrá silencio administrativo cuando exista falta de recursos. ¿Ya? Cuando no tenga recursos, de ninguna manera, entonces este silencio administrativo que tiene que ver con el incumplimiento de una norma que le obliga al funcionario público a decirle o a contestar algo o a otorgar un derecho, etcétera, al no hacerlo, no obstante que la norma lo está obligando, entonces pudiéramos ahí hablar de un silencio administrativo. Pero lo contrario, solamente habrán recursos para poder plantear una reclamación o una impugnación contra cualquier acto que vaya a causar efectos jurídicos, pero negativos en contra de su cliente. Eh, ¿qué es lo que, qué es lo que se plantea a partir de ese momento? Y vuelvo a insistirles con el artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ahí tenemos a varios números en ese artículo. El número 2, el número 3, el número 4, el número 5, hasta el número 12 o 13, me parece. Y ahí ustedes van adecuando
en dónde están situados para hacer la reclamación corresponda a través de una acción contenciosa administrativa como tal. ¿Cuáles son los requisitos de validez del acto administrativo? Leamos el artículo 99 del COA, por favor. Vamos a ir adentrándonos para saber si mañana ese acto jurídico tiene efectos en contra de su cliente o no tiene o no hay caso para defenderlo, etcétera. Vamos a revisar entonces el 99 Artículo del COA. 99 Yo, del doctor. COA. 99. Requisitos de A ver, validez del acto administrativo. María Zúñiga está hablando, ¿no? Sí, doctor. Dele. Artículo 99. Requisitos de validez del acto administrativo. Son requisitos de validez. Primero, competencia. Segundo, objeto. Tercero, voluntad. Cuarto, procedimiento. Y quinto, motivación. Miren ustedes, si ustedes tienen conformado un acto administrativo bajo esos requisitos de validez, lo primero que van a tener que vencer, si son abogados de un cliente de a pie, o si son, después les digo si son abogados del sector público, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hay que determinar es que que tenga todos esos requisitos contenidos en el acto administrativo. Si hay competencia, es decir, lo hizo una persona que tiene competencia. La competencia, ¿de dónde nace Joel Marmolejo? ¿De dónde nace la competencia? Sí, doctor, la competencia nace para ver si es legítima desde de la Constitución, De la ley de la en ley, general. precisamente de la ley general, claro. Cuando hablemos de competencia, si no nace en la ley, no hay competencia. No hay competencia, claro. Ahí está clarito el tema, ¿no? Si la ley dice, tendrán competencia para hacer tal, ya, está dando la competencia para hacerlo. Si no se le da la competencia a la ley, no hay competencia. Entonces, ahí va un requisito menos, entonces ya ustedes empiezan a trabajar y dicen, aquí hay un acto administrativo que carece de validez en cuanto a su formación. Por ejemplo, el objeto. Si en el objeto no existe lo que vinculó a nacer el acto, aterrizándolo en un ejemplo, vamos a revisar el objeto en una sanción de clausura. ¿Cuál era el objeto en ese caso? Era contemplar, saber si había o no cumplimiento con las normas, por ejemplo, del ARSA. Del ARSA. Del ARSA. ¿Qué es el ARSA? La agencia de, Regulación y vigilancia sanitaria. ¿ya? ¿Qué pasaría si el ARSA va con Lisset Palacio, un funcionario o una funcionaria de la ARSA, justo del área donde se plantea todo el tema sancionatorio o sancionador, y ven que ahí hay irregularidades? Entonces, comen, revisan el tema, se van al día siguiente, hacen una especie de formulario que lo llenan allí y salen con el comisario del ARSA o la autoridad del ARSA a sancionar porque pasó algo allí. Había una inadecuada manipulación de alimentos. Porque resulta ser que a Lisset Palacio le invitaron a comer papa frita y le vino con algo medio extraño ahí que no era papa, o que no estaba frito, o que estaba frito porque con la papa ahí se confundía. Entonces, como consecuencia de ello, hay la sanción. El objeto entonces fue el haber inobservado una norma de higiene. ¿Ya? El tercero, voluntad. Ya dijimos
que los actos administrativos tienen un requisito. ¿Se acuerdan el que estaba en el 98? Sí, en el 98. Hay un requisito que decía declaración, ¿ya? Es decir, una declaración propia de la máxima autoridad que impone la sanción. Si no está esa máxima autoridad, sino que es un empleado ahí de amigo de la máxima autoridad que puso eso, no sirve. Entonces ahí hay otro vicio de no haber. No existir, entonces ya empieza a caerse la validez del acto administrativo. Entonces, el objeto, perdón, está la voluntad. Luego el procedimiento. ¿Cuál será el procedimiento? El procedimiento también está normado si hablamos de la alza, una normativa expedita para poder entender que uno de esos artículos o uno de de esas normas es la que le va a dar el procedimiento para poder ejecutar ese acto administrativo. Y finalmente la motivación. ¿Alguien puede leer la norma en donde se encuentra la motivación en la Constitución de la República? A ver, ¿cuál es la norma primero? 76, ¿qué número? Número, 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 número 7, no numeral, número 7. Letra L. L. Ok. A ver, escucho a Francis Coronel leyendo la motivación. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Artículo 76, numeral 7, L. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en la que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras, Nulos. Las nulos servidoras, o servidores responsables serán sancionados. ¿de acuerdo? Ahí está. Es decir, todos esos requisitos que ustedes acaban de escuchar uno a uno, va dándoles a ustedes entonces la posibilidad de que se entienda, estar formado un acto administrativo. Porque mañana, de no existir ese acto administrativo bajo esos requisitos, lo que ustedes van a hacer es coger unos documentos, unos papelitos, coger la memoria de su cliente y plasmarla en una demanda en lo contencioso administrativo bajo esa falta de requisito de validez. Cualquiera de ellos. Si hay alguno, que bien. Y hay todo, entonces ya, bingo. Y si hay uno de ellos, saber cómo lo van a objetivizar, cómo lo van a explicar en la demanda. La demanda, después vemos cómo va formada una demanda, ¿no? Pero vamos haciendo primero explicación de lo que es más elemental para después entender en dónde vamos a encontrar unos elementos requisitorios para conformar la demanda contenciosa administrativa. ¿Ok? Yo quisiera que regresen otra vez a la Constitución y revisen el artículo 11, número 5. Artículo 11 en el número 5. Leen el artículo y me dicen lo que dice el número 5. Artículo 11, número 5. Dele. En
En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan sus efectivas vigencias. Su efectiva vigencia. Allí van a tener, cuando ustedes tengan desarrollado un acto administrativo, habrá que ver cómo lo motivaron y cómo se acercó a la efectiva vigencia del derecho, porque tampoco era, eh, ya no hablamos de clausura, hablamos de algo como, por ejemplo, un concurso en materia eh, de méritos para ingresar al centro público, por ejemplo. Entonces, todo esto va a tener que relacionarse con los derechos que están contenidos en el número 11, a partir y con importancia el número 5, porque ese es el que acerca la efectiva vigencia del derecho de su cliente. ¿Alguna pregunta aquí, señores? Cualquier pregunta que ustedes quieran, por favor. A ver, César, dele. La proporcionalidad, eso está en el artículo 4 o 3. La ley orgánica, ¿no? Ya. Habla de la ponderación, habla de la proporcionalidad. Este test de constitucionalidad a que se refiere César Chalco Méndez, tiene que ver con, en materia de sanciones, con la proporcionalidad de la sanción relacionada con el acto que obliga a sancionar. Vamos a poner un ejemplo allí si quieren, y yo les diría, si voy a clausurar un lugar de expendio de alimentos totalmente normales, solamente que se encuentra sin la autorización de la máxima autoridad o de la autoridad correspondiente para poder expender en ese kiosco alimentos, lo único que tengo que ver es, primero, que si existe la sanidad completa, habrá que proporcionadamente, ya, en forma proporcional, hacerle una citación o notificación para que se acerque a revisar cuáles son los requisitos de, de cumplimiento para que se mantenga abierto su negocio, ¿ya? Pero si alguien viene y le cierra y le sanciona y le bota las cosas que están ahí, es posible que se esté desproporcionadamente sancionando. Es decir, una proporción o un principio de proporcionalidad significa que tiene que ir equivalente o haciendo equivalencia con la sanción. Y la sanción, claro, no es lo mismo que yo te advierta, porque no vi nada de suciedad, ni es más, he visto buena manipulación de los alimentos, a que vaya y vea que hay cucaracha, grillo, de todo. Claro, hay una diferencia, ¿no? Para eso es el principio de proporcionalidad. Habrá momentos que no puedan aplicarlo, habrá momentos en que sí está bien aplicado. La sanción, me refiero. Joel Marmolejo, quería decir algo. Y después, Carlos Maullín. Sí, doctor. Bueno, haciendo ejercicio de memoria y recordando la norma, en base a la pregunta que me hizo, ¿verdad? ¿De dónde nacen la competencia? El artículo 49 del COA lo establece, que la competencia nace de la ley, se le atribuye al órgano y la ejercen los servidores públicos. Bueno, acotando la base normativa para que los compañeros la tengan ubicada también. Perfecta aclaración. Muy bien, Joel. Perfecta aclaración. Y cuando llegamos entonces, a ver, le iba a dar también la palabra a Maullín, que quería decir algo. Doctor, Carlos, en referencia al artículo 11, numeral 5, tengo una duda. ¿Cómo se aplicaría entonces este principio en no le caso de escucho bien. O sea, en el referente al artículo 11, numeral 5, me nace una duda. ¿Cómo se aplicaría este principio en casos de conflicto entre las normas administrativas y los derechos fundamentales? Eh,
No sé, ¿cómo se aplicaría? No sé si me hago entender o... Sí, sí, perfecto. A ver, la norma como tal existe en forma infraconstitucional. Cuando queremos saber si esa norma va a chocar contra un derecho constitucional, como por ejemplo el principio de derecho del que habla el 11, entonces, ¿cómo nos sacamos, cómo despejamos eh, eso que le llama le llama la norma, la Constitución le llama un choque de derecho con norma, posiblemente por el principio de ponderación, va a ser resultado que el derecho sea el que va a tener que prevalecer. La norma tendrá que esperarse un momento para saber si ese derecho es de mayor importancia. Hay que aplicar un test que se llama de ponderación, eh, pero que de alguna manera yo des- desate ese nudo constitucional relacionado con un choque entre norma y derecho, porque también hay choque entre derechos y también hay choque entre normas, ¿ya? ¿Cómo le llama la Constitución a ese choque entre normas en el momento de saber cuál norma es la que tienen que aplicar? Se llama antinomia, ¿no? Antinomia normativa. Y asimismo podemos entender que hay un choque de derechos en donde tenemos que escoger cuál es el derecho más fuerte en virtud de un principio de, como se llama, de ponderación. César. Ujú. Bueno, meterse en aspectos epistemológicos es un poco complicado y esta materia no es para definir temas epistemológicos, sino para definir temas de legalidad. Y ahí hablamos de infraconstitucionalidad y quisiéramos quedarnos allí. Llevarlo al tema de la explicación de lo que es lo epistemológico, entender. Entonces preferiría mejor estar en una materia o en un conversatorio entre amigos o cuando ustedes necesiten en alguna reunión conversar el tema, lo conversamos con, con más ganas, porque no sea nuestra materia, porque en nuestra materia vamos a revisar esencialmente cómo se desarrolla el tema del proceso contencioso administrativo. Asimismo, como existen los requisitos para que exista el acto administrativo, también hay unas causas de extinción del acto administrativo que están corroboradas o están determinadas también en el COA en el artículo 103. Allí ustedes encontrarán también, así como encuentran los vicios o pueden encontrar los requisitos, también van a encontrar unas causas que extinguen al acto administrativo. Por aquello también mañana pudiera pasar que yo demandaría en el contencioso administrativo una, vamos a poner el ejemplo, una glosa administrativa de la Contraloría General del Estado. ¿Por qué? Porque se pasó lo que determina el artículo 60, 26 y también el 60 de la Ley de Contraloría General del Estado, y cuando le dice, este es el tiempo, en el 60, este es el tiempo máximo que tienes para poder hacer el informe, notificar el informe y también hacer que conozca notificadamente la persona que se va a sancionar con la glosa. Todo eso entiende que puede mañana extinguirse, ¿ya? Puede mañana extinguirse. Eh,
Déjeme por aquí anotar algo que voy a anotar, porque voy a empezar a tomar apuntes para dejar tareitas. Me caiga mal, pero a veces es necesario. No caerles mal. Ay, pero vamos a dejar tarea sobre quiero escucharle de parte de María Zúñiga, que tiene el COA abierto, en el 103. Listo, doctor. Artículo 103. Causas de extinción del acto administrativo. El acto administrativo se puede extinguir por, primero, razones de legítima cuando se declara su nulidad. 2. Revocatoria en los casos previstos en este código. 3. Cumplimiento cuando se trate de un acto administrativo cuyos efectos se agotan. Cuarto, caducidad cuando se verifica la condición resolutoria o se cumple el plazo previsto en el mismo acto administrativo o su régimen específico. Quinto, ejecución de los derechos o cumplimiento de las obligaciones que se deriven de él de conformidad con la ley si no se ha previsto en un régimen específico. Ya, perfecto. Cuando yo tengo entonces, por ejemplo, una glosa puesta por la Contraloría General de Estado en un cliente, ¿qué es lo que yo debo revisar? Partiendo de algo que es exacto o que es muy fuertemente entendible. Hay un principio en los actos administrativos. ¿Alguien me puede decir cuál es el principio de los actos, cuál es la presunción de los actos administrativos? Rápidamente, yo se los digo yo. El principio de los actos administrativos o la presunción es que todo acto administrativo tiene legitimidad y tiene legalidad. Se presume la legalidad y la legitimidad. Legalidad, es decir, fue dictado a base de una norma. Y legitimidad significa que el que los firmó o el que los emitió es el que corresponde en cuanto a la competencia hacerlo. ¿Ya? Si una de esas cosas falla, vamos a revisar entonces ese acto administrativo. Y por allí puede mañana decirse que hay razones de legitimidad para poderlo impugnar. O hay razones para el cumplimiento cuando se trata de un acto cuyos efectos ya se han agotado. Es decir, allí existe entonces unas normitas que le van a facilitar la posibilidad de pelear contra o impugnar ese acto administrativo X. ¿Ok? Vamos al 104. Mire que estamos leyendo algo del COA para revisar eh, cómo yo ataco un acto administrativo. Cuando son empleados, aquí hay un empleado público. ¿Alguien trabaja en el sector público? Mariela, ¿usted Sí, trabaja en el sector doctor. público? ¿Dónde Sí, trabaja? y en la aduana. En el SENAE, arriba en Sí, el el piso piso 15. 13.
Sí, mira, Tres. abajo en el piso. Ah, ya, yo estoy en el El piso. 3, ajá. Sí, Sí lo he sí, visto. sí lo hemos visto, ya, perfecto. Sí. Doctor, le quería Entonces, hacer una pregunta, claro, justo por el tema de extinción del acto administrativo. Por ejemplo, ajá. cuando suceden estas compras de renuncia, si se extingue este acto administrativo, por ejemplo, la persona regresa a su puesto en ese caso. O ahí cómo es la figura. Le A ver, cuénteme el caso. Se quedó congelada. Mariela Ibón se quedó congelada. Mariela Ibón Doctor, ¿cómo se quedó, está? Mire, se quedó yo congelada. lo que le entendí a la compañera, yo soy compañera de Mariela, Ah, este, ya, perfecto. si hay un tema de una compra de renuncia y esa persona impugna para reintegrarse nuevamente a la institución. Eso es lo que yo le entendí. Ah, ya. ¿Cómo A ver, aplicaría allí la a- figura? a ver, primero, que la compra renuncia de forma unilateral ya se acabó, ya no hay. O sea, la compra, ahora mejor es escuchar, te vendo la renuncia. Si, y te la vendo, significa que que obligan a la entidad pública a planificar cómo te voy, cuánto tengo en el presupuesto para poder comprar renuncias como sector público. Y entonces, salvo cuando eso exista, entonces podemos hablar de una venta de renuncia. Antes el decreto, ¿cuál era el decreto 83? Me parece que era. No, el decreto 13 era. Decreto 13. Decía que yo te compraba la renuncia, te guste o no te guste, ¿ya? Pero como eso supuestamente vulneraba el principio del derecho de trabajo, artículo 11, número 5, entonces la Corte Constitucional dijo, perdón, pero ustedes solamente pueden comprar la renuncia cuando el funcionario está dispuesto a venderla, ¿ya? Entonces, el momento en que se vende o se compra una renuncia, el momento en que pasa eso, el funcionario solamente puede regresar cuando o han transcurrido un tiempo determinado, creo que es 2 años, o han devuelto la plata que fue producto de la compra de la renuncia. De lo contrario, pueden también ser, después de que venden la renuncia o se la compran, pueden irse a una entidad pública, vamos a llamarlo así, para el ejemplo, y pueden ocupar un puesto de libre remoción, ¿ya? Es decir, sí, vendieron la renuncia, sí, y mañana voy y le dicen a Ivonne, Ivonne, ¿quiere usted trabajar acá de síndico municipal del cantón Yaguachi? Y ella dice, bueno, pero es que yo vendí mi renuncia, no importa. La excepción a la regla es que sea de libre remoción. Si no, para poder regresar a su puesto en el caso de que vuelvan a intentar vincularla a la misma entidad, como en el caso de Senai, deberán devolver la plata que le pagaron por la renuncia, o si no, haber transcurrido un tiempo determinado, pero ya no pueden volver a la misma institución, sino a otra institución, aunque no sea de libre remoción. Eso es lo que cuenta ahora. Eso fue a partir de la sentencia de la Corte Constitucional que mejoró la posición de ese decreto 13 del momento en que salió, ¿no? Que solamente determinaba que solamente fueran compradas renuncias, aunque no le guste a alguien, se las compraban. Y la condición es que la compra haga efectos inmediatos en cuanto a que como tiene el presupuesto preparado para poder, la partida presupuestaria para poderla comprar, cuando se la va a vender el funcionario, la plata sea consignada en forma isofacto. Este,
¿Alguna pregunta, Francis? Totalmente claro. Muchas gracias por la aclaración. Yo le transmito a mi Cual- compañero. y cualquier cosa, estoy en el enviando piso 14. Ya, de acuerdo, doctora, a las órdenes. Muy gentil. ¿Alguna pregunta, Ivonne? María Ivonne. No, doctor, disculpe, es que estoy en internet malo, por acá en mi zona está lloviendo. Sí, ya me quedó claro, es que me quedaba la duda porque pensé que en esos casos podía declararse, no sabía si era la extinción del acto administrativo, podía declararse la nulidad del acto administrativo, porque sí escuché de casos que personas regresaban al puesto Se en puede esas declarar la nulidad de condiciones. actos negativos, por supuesto, porque cuando les decían, te compro la renuncia y lo sacaban con el acto administrativo, no les depositaban la plata. Entonces, eso causaba la nulidad, porque las condiciones son justamente, o eran justamente, la que existiera la partida presupuestaria necesaria para poder cancelar el haber por la compra de renuncia. De eso hubieron muchísimos funcionarios públicos que demandaron y en los cuales, inclusive como Procuraduría General de Estado, y eso porque estoy a cargo del patrocinio, este, yo les decía a los abogados, ahí si nos piden que vayamos, no vamos a decir nada porque eso es, en verdad, era una vulneración al derecho. Eso como para ser un poco leal en lo procesal, que tener lealtad procesal. Eh, Joel, quería usted preguntar algo. Claro, doctor. Precisamente cuando se estaba topando el tema de la declaración de nulidad del acto administrativo, me imagino que regresaban o se reintegraban al puesto de trabajo porque el efecto de la declaración de nulidad del acto administrativo es efecto retroactivo al momento que se pidió el acto administrativo, ¿verdad? Así Entonces, es, deja sin efecto todo, como que deja no sin pasó efecto. nada y regresó otra vez. Es Ah, más, regresa cuando los jueces disponen eso, disponen lo siguiente: regresa al puesto de trabajo, se le paga hasta el último centavo de lo que había dejado de percibir desde el día en que fue desvinculado, y lo peor, va con repetición a la máxima autoridad. ¿Ya? Es decir, yo empiezo a revisar el tema de repetición contra las autoridades que han provocado un detrimento patrimonial sin causa legal alguna, tanto así que les han declarado nulidad del acto administrativo. Qué bien que estén aquí servidores públicos conmigo también, estudiantes. Siempre a las órdenes. Por ahora, al menos por ahora, no hay CUSI, no hay como vender la renuncia al sector público. Así que ni lo intenten. No hay CUSI. Eh, Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta de todos los que no han preguntado? Porque, por ejemplo, Nicole Romero no pregunta. Jean-Pierre no pregunta. Ivette, entiendo que todo está entendible o no entienden nada. Generalmente, las demandas que se plantean en materia contenciosa administrativa van contra actos administrativos, contratos o hechos en materia no tributaria, es decir, en materia contenciosa administrativa. También va contra resoluciones de la Contraloría General de Estado por multas, por glosas, por sanciones administrativas, etc. También van contra resoluciones de otras instituciones de control que establecen responsabilidades en gestión económica. ¿Ah? Hay variedad, o sea, cuando dejen la primera tarea, se van a dar cuenta que es, por eso que yo digo que los que defienden temas contenciosos administrativos afuera contra la administración pública, tienen un alcance ahí reposando, porque siempre hay algo que tápese los oídos, Francis o Ivonne.
siempre he encontrado que el Estado tiene dificultades bastante fuertes y por no hablar el mal francés, decir, la embarran feo, porque me he enfrentado a veces con casos, o me he encontrado con casos, inclusive en reuniones de coordinación con las instituciones públicas, porque les pido que coordinen conmigo el tema de sus defensas y poderles asignar un abogado que tengo muy buenos abogados conmigo trabajando y, y eso facilita el entendimiento para saber cómo te defiendo con el sector público. Pero asimismo también, cómo decirte que la has embarrado, ¿no? Y hay que decir las cosas de frente a veces, ¿no? Y ahí lo que hay que hacer es un asesoramiento para saber qué parte del talento humano es lo que está fallando. Posible que hayan problemas en cuanto a ciertas consideraciones jurídicas, normativas, que deban ser revisadas, mejoradas, modificadas y también controladas. Eh, Ustedes vieron el código en práctica civil, tal vez, y también en procesal, pudieron haber visto estas famosas demandas de daños y perjuicios. Tal vez. Para aquellos que siempre estuvieron viendo el Código Civil por el tema de revisión de lo que correspondía entender, eh, era parte de una reclamación de un administrado contra, de una persona cualquiera contra otra persona cualquiera, jurídica en sí, a veces. Pero cuando hablamos de contencioso administrativo, sí hay daños y perjuicios. Sí hay daño objetivo o responsabilidad objetiva. Pueden haberse provocado inclusive hasta ciertos temas de daño moral, que de acuerdo con el Código Orgánico de Función Judicial se llaman errores judiciales. ¿Ah? Alguna persona que tienen que haber ustedes conocido aquí, o puede ser familiar o amigo, o conocido, en fin, que haya sufrido por error judicial una, una complicación en cuanto a su libertad, en cuanto a su imagen, ¿ya? Y eso está contemplado también como parte de la reclamación en contencioso administrativo contra la administración pública. Y eso se le denomina en la ley, se le denomina en un lado error judicial y en otro lado, como el COA, se le puede denominar responsabilidad objetiva del Estado o extracontractual del Estado. ¿Qué significa responsabilidad extracontractual del Estado, Gabriela? Alfonso. ¿A qué les suena esto de responsabilidad extracontractual del Estado? Enciende el micrófono. Buenas tardes, abogado. Disculpe que acá estoy. Buenas noches. ¿Le entendió la pregunta? ¿Le escuchó? Entre el cuarto porque está cayendo muchos rayos. ¿Sí me escucha Ya. usted? Sí, yo le escucho perfectamente. Cuénteme. Cuénteme. ¿Qué es para usted una responsabilidad extracontractual del Estado? Tranquila, si uno no sabe, lo va a saber, tranquila. Nicole Romero, Se refiere a la obligación del Estado en reparar los daños causados. ¿pero por qué? Sin que exista un La contrato vulneración de derechos. previo entre las partes. Todo lo que no esté dentro del ámbito contractual entre el Estado y un contratista, todo aquello es responsabilidad extracontractual del Estado. Es decir, son responsabilidades objetivas sumidas o asumidas como responsabilidad extracontractual. No nació el contrato, porque también pudo haber pasado que de un contrato de obra a un contrato público
puede haber existido daños y perjuicios provocados en la falta de pago, en la fiscalización de la obra, en donde no habías hecho una obra buena y el Estado repite contra el contratista pidiéndole que le pague una responsabilidad una contractual, perdón. Pero estas, las otras, las extracontractuales, nacen fuera del contrato. Nacen fuera del contrato. Es decir, son estas actuaciones por fuera de la norma, por fuera del contrato, que deben también, que pueden también terminar en una eh, relación jurídica o una situación jurídica de vulneración a aspectos que no estuvieron contratados, pero que se vulneraron y que producen efectos jurídicos o situaciones de indemnización. Por ejemplo, por ejemplo, eh, Lucro cesante. bueno, el lucro cesante y el daño emergente son dos elementos de los daños y perjuicios. ¿Ah? Son dos elementos, ¿no? Por ejemplo, vamos a, a una fiesta, a un agasajo que le hicieron al alcalde del municipio de Pimpiguasí, una tierra por allá en Manaví. Y el que hizo la fiesta no fue el municipio, porque inclusive están prohibidos de hacerlo. Pero el municipio permitió que esa noche existan desmanes, porque no estuvieron, no, eh, no precavieron la posibilidad de esto. Producto del consumo de alcohol, etcétera, hubieron desmanes. Y entre medio de desmanes, daños patrimoniales de los carros, de las casas. Eso trajo como consecuencia unos daños y perjuicios provocados extracontractualmente. No estaba contratado ninguna persona, solamente que alguien que tenía poder económico le dijo al alcalde, yo te hago la fiesta en el pueblo. ¿Ya? Y se le fue más allá, entonces provocaron ciertos daños y perjuicios que deben ser demandados. Y a lo mejor quien autorizó esa fiesta, que son generalmente los intendentes o el mismo eh, alcalde, puede ser demandado por aquel, ¿no? Asimismo, hay responsabilidad objetiva por errores judiciales. Errores judiciales. Así es. Con el pasar de las otras clases vamos a ir viendo en detalle muchos aspectos de los que estoy hoy día dándoles en forma a priori. Con las tareas que voy a dejar, se van a producir ciertas preguntas para la próxima clase que preferiría tenerlas en clase, porque quisiera empezar ya a revisar con ustedes el tema propiamente de las acciones en el procedimiento contencioso administrativo. Cómo comienzan, a partir de dónde comienzan, cómo se las hace, cómo se las va ventilando o se las va desenvolviendo durante todo un procedimiento expedito para ello. Eh, Tenemos un día con ustedes hasta las 7:30. Sí, doctor, hasta las 7:30. Ya. Voy a darles media hora para que estén tranquilos y nos sintamos felices. Doctor, disculpe que le interrumpa, doctor. No sé si habrá un chat de WhatsApp para la clase. Antes de despedirme, les voy a pedir que no les voy a pedir que sea Francis o que sea Ivonne, porque son funcionarias públicas que en la SENAE se trabaja bastante y no hay mucho tiempo para poder ayudarme, ¿no? Sin embargo,
las personas que vaya yo a nombrar para que me ayude, podrán también, junto con ellas, visitarme igual. Ángelo Palacios es la persona que me va a ayudar en este curso, con todo lo que corresponde a enlace o lo que es a través de él cualquier novedad que tenga que pueda yo ayudarlos, ¿no? Esto va a ser hasta el fin del semestre, a través de Ángelo. ¿Está de acuerdo, Ángelo? Si no tiene tiempo, me avisa. No, sí, doctor, pero que un compañero haga el... No, o sí, no, sí, ¿qué es No, eso? no, sí, doctor, no hay problema. Pero que un compañero haga el link para que lo suba ahorita en el grupo, ahorita en el chat para que se vayan agregando poco a poco. Y esa es una buena idea, porque a veces esta plataforma falla y puede ser que a través de un link que todos lo puedan correr en ese momento, aparecer Exactamente. en otro Zoom, ¿no? ¿Ah? Ok, alguien que le pueda ayudar, pues usted elíjalo. Aquí están sus compañeros. ¿A quién elige?